de Dios. Toma su lugar, por favor. Esta mañana tengo instrucciones para la iglesia. Eso quiere decir que no preparé un mensaje y una enseñanza para alimentar su fe en el sentido de leche espiritual o de doctrina, porque la cena del Señor es la reunión de los miembros de esta casa. Amén. Y si tú viniste hoy por primera vez, eres bienvenido a esta casa y a esta familia. Entonces tengo instrucciones. ¿Alguien aquí ama las instrucciones? Jesús no solo predicaba y enseñaba, Él daba instrucciones y mandamientos a los discípulos. Este es un año extraordinario. Bueno, voy a esperar que usted encienda la fe ahí. Este es un año extraordinario. Es un año de gracia abundante. Allá para ustedes también es la noticia. Va a tocar extender las manos hacia allá y ministrarlo a los hermanos. Para ustedes también es la gracia de Dios. Y no se sientan como el apéndice de la iglesia. Y tengan paciencia. Yo les dije que le iba a dar una noticia al equipo de trabajo y no se las di, pero si me pongo a dar noticias se me va el tiempo. Y para el chisme sí es que están, pero Dios mío. La noticia es que el próximo viernes y sábado tenemos cumbre de actualización 2020. Este año crece y multiplícate. Wow, Dios nos está llevando a unas maneras de crecer hermosas. Quiero que abra su Biblia en Lucas 9, 1 al 2. Quiero hablarles el tema de esta mañana, que son instrucciones. El tema de esta mañana, que son instrucciones, es discipulado, un trabajo de gracia. Dígalo conmigo, el discipulado, un trabajo de gracia. Ahora quiero justificarle a usted por qué por qué tengo que hablarle del discipulado. Y como vamos a hablar de trabajo esta mañana, me voy a quitar el saco. Gracias. ¿El discipulado qué es? Gracias. Yo quiero que este año entendamos que el discipulado es un privilegio, es un honor, es una bendición para su vida. Y vamos a justificar en el Evangelio de Lucas, para que tú entiendas, que Jesús tenía claro su misión y su propósito. Él nunca dejó que las multitudes manejaran su agenda. Es triste pensar que haya iglesias y ministerios que las multitudes y las necesidades de la gente manejen su agenda. Porque hay una agenda celestial, hay una agenda de Dios donde atendemos multitudes, pero para poder atender multitudes necesitamos formar equipos de trabajo, discípulos que se conviertan en apóstoles. Y yo quiero que entiendas que Dios te llama y lo primero que Él quiere hacer contigo es hacerte un discípulo. Pero que tú no puedes quedarte el resto de la vida siendo un discípulo, que tienes que convertirte en apóstol. Y hay más bendición en ser apóstol que en ser discípulo. Por eso al principio se llamaban discípulos, pero en los últimos años se llamaban apóstoles. ¿Qué significa apóstol? Enviado. Dile que estás a tu lado. Dios te llamó para enviarte. Así que uno pasará los primeros años de su vida entendiendo el llamado, entendiendo el venir, el acercarse, porque Él lucha con algunos que se acerquen. Pero el que se acerca con prontitud, como Pedro, tan pronto lo vio, lo llamó, le dijo, ven, sígueme. Y si alguno quiere seguirme, tome su cruz y sígame, niéguese a sí mismo. Esa gente fue la que rápidamente creció, aprendió, fue entrenada y Jesús dejó como apóstoles. Gracias a ellos, hoy estamos aquí. Si ellos se hubieran negado
a seguir al Señor, no hubieran dejado sus redes, no hubieran dejado su barca, el evangelio no hubiera llegado hasta nosotros hoy. Estaríamos perdidos. Entonces, ¿alguien está agradecido por personas que pueden negarse a sí mismas para poder cumplir el propósito y la misión de Dios aquí en la tierra? Gracias a alguien tú conociste al Señor. Gracias a alguno que dejó Estados Unidos, España, Inglaterra, otro país para venir acá. Hoy tenemos al Señor acá. Si ellos no hubieran dejado lo suyo, sus negocios, su tierra. Muchos de ellos eran médicos, ingenieros, trabajadores, gente de negocios. Dejaron sus cosas para llevar la palabra de Dios. ¿Okay? Entonces, Lucas capítulo 9, versículo 1 y 2. Entendamos cosas claves y básicas de la Biblia. Parece que en los púlpitos solo se predica para que la gente reciba un poco de aliento para la semana. Pero Jesús no solo pasaba tiempo ministrando a las multitudes, sino pasaba más tiempo entrenando, adiestrando y equipando a sus discípulos. Así que vamos a estar en la dinámica de multitudes, discípulos. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué tenemos acá? ¿Jesús se lo pasó solo supliendo las necesidades de las multitudes? No. ¿En qué pasó Jesús 3 años de su ministerio? Entrenando a sus discípulos. Entonces, mire, 9:1. Habiendo reunido a sus 12. ¿Qué hizo con los discípulos? ¿Cuál es la primera etapa de la vida cristiana? Saber reunirse. Si no aprendes a reunirte, no aprenderás más nada. ¿Qué fue lo primero que tuvieron que aprender los discípulos? Reunirse. A donde Jesús iba, ellos iban. Donde Jesús hablaba, ellos oían. Donde Jesús servía, ellos servían. Donde Jesús ministraba, ellos prestaban atención y aprendían. ¿Okay? Entonces esa es la dinámica del discipulado por la cual hoy existe la iglesia. Sin discipulado la iglesia deja de ser. Sencillamente. Sin discipulado la iglesia no tiene razón de ser. Si solo nos reunimos y no entendemos el discipulado, estamos perdiendo el tiempo al reunirnos. Porque nunca vamos a llegar al plan, a lo que hay en el centro del corazón de Jesús. Ahora, mire, ¿para qué los reunió entonces? Vamos, quiero que usted se conecte, participe, se integre. ¿Para qué los reunió? Para empoderarlos, es decir, para equiparlos. O sea, no los reunió solo para que siguieran ahí, Señor, dame, Señor, necesito ayuda, Señor, mi esposa, Señor, mi suegra, Señor, mi perro, Señor, mi... No, les enseñó a qué? A usar poder. Les enseñó a usar autoridad. Dile que está a tu lado. Tú no puedes vivir solo siguiendo al Señor para suplir necesidades. Dios quiere entrenarte para usar poder y autoridad que nos ha sido dada desde el trono celestial. ¿Cuántos creen que los hijos de Dios tienen poder y autoridad? Así que la iglesia tiene la responsabilidad no solo de que tú vengas a la fila a recibir sanidad. Los discípulos no hacían fila para recibir sanidad. Los discípulos eran entrenados para ministrar sanidad. Ahora la pregunta es, ¿el que ministra sanidades no vive sano? El que sabe usar poder para que otro reciba, ¿no sabe usar ese mismo poder para vivir en victoria? Entonces diga conmigo, más bienaventurado es dar que recibir. Así que el que recibe sanidad necesita entender poder, autoridad, gloria, todo eso de Dios. No, eso no es. Necesita tener fe. Pero el que la ministra crece en revelación. Escúcheme, hay una revelación que las multitudes nunca tendrán. ¿Aprendieron a ver a las multitudes de poder y autoridad? No, ¿quién aprendió eso? Los discípulos. Yo te estoy invitando a que elijas no ser uno más de la multitud y que elijas ser un discípulo que se prepara para cumplir un llamado de Dios. ¿Estamos aquí? Les dio poder y autoridad sobre todos los demonios. ¿Cuántos? Todos. ¿Y para sanar? ¿Cuántas? Todas. O sea que la iglesia, ¿qué debería hacer en la tierra? ¿A dónde deberías llegar?
a vivir sanando, predicando y liberando personas. Si no estás viviendo para eso, no estás viviendo para Dios. Estás viviendo para ti mismo. Y si estás viviendo para ti mismo, perderás de vista la gracia y solo vivirás en tus conflictos y en tus problemas personales. Porque las multitudes solo buscan pan para comer. Y cuando comen pan, vuelven a buscar solo cuando tienen hambre. Pero los discípulos no caminan con Jesús porque tienen hambre de cosas materiales. Pedro le dijo, cuando Jesús lo miró a los discípulos, le dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Pedro dijo, no, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras. No dijo, solo tú tienes mercado. Solo tú tienes un empleo para mí. Ay, solo tú tienes, Señor, la ropita que me hace falta. No, dijo, tú tienes ¿qué? Palabras de vida eterna. Dios tiene algo más, que es lo que produce mercado, trabajo, ropa, prosperidad en todo. Es la palabra viva de Dios, porque no de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. O sea que los discípulos aprendieron a valorar, no recibir una necesidad, sino recibir palabra. Y entrenarse en la palabra para ser instrumentos de la. Así que los envió ¿a qué? Predica. Ok, si Jesús los llamó y los reunió, los entrenó y los envió, ¿qué te hace creer que vas a estar sentado ahí el resto de la vida? ¿Qué te hace pensar que viniste a la iglesia solo a estar en una reunión y a irte para seguir en tus asuntos personales? Lo bueno de esta reunión es que ya dijo sí. A ver si podemos confirmarlo. Él no los reunió para que se quedaran el resto de la vida dependiendo de él, en el sentido físico, porque él está presente en la tierra. Pero él dijo, me voy y dejaré el Espíritu Santo. Vayan y prediquen el Evangelio y hagan discípulos a todas las naciones de la tierra. Dios te va a equipar para que tú seas un instrumento de bendición para otros. Ahora, ¿en cuál nivel y etapa está tu victoria, tu gozo, tu gloria, tu mayor entendimiento y tu bienaventuranza? ¿Siendo un discípulo que recibe o siendo un apóstol que da? ¿Deberías llegar allá? Y si alguna vez estuviste ahí, ¿por qué estás aquí? Si alguna vez entendiste que estabas para servir y para dar, ¿por qué renunciaste a eso? Hoy te tengo la respuesta. Gracias por su confianza. ¿Alguien está agradecido por tener un pastor? Así que, ¿qué hizo Jesús con los discípulos? Los reunió. Dígale que está a su lado con cara de sospecha, dígame, me late que estamos reunidos aquí para ser capacitados y ser enviados a ser discípulos. ¿Alguien dice sí? Ahora, volvieron con gozo en el capítulo 10, porque envió a los 12 y luego envió a 70. Pero en el capítulo 10 volvieron con gozo. ¿Cómo volvieron? ¿Y qué decían cuando volvieron con gozo? Los demonios huyen, los enfermos. Ahora, ¿habían tenido muchísimo entrenamiento? No, un entrenamiento básico. Estamos en el capítulo 9 y 10 de Lucas. Tiene 21 capítulos, o sea, no estamos en el final de la historia, estamos en el camino, ¿verdad? Pero ya tenían la autoridad de Jesús para hacerlo. Sin embargo, no tenían la autoridad completamente delegada, sino para esa comisión, porque no habían recibido el Espíritu Santo. Pero todo aquel que ha recibido el Espíritu Santo tiene el poder para poder cumplir esta misión. Ahora, mire, después en el capítulo 10, versículo 22, Jesús declaró, cuando regresaron contentos, los demonios se nos sujetan, tan felices porque resultó. Esto fue lo que Jesús les respondió: todas las cosas me fueron. Ahí ya se cumplió el título de esta enseñanza. Que el discipulado no es tu trabajo,
tu esfuerzo, no es tu conquista, no es tu lucha, no es tu guerra. Es el Señor nuestro Dios, es el Padre el que te entrega el resultado. Porque Él es el que te da poder y Él es el que te da autoridad. Así que escúchame, hay gente que cree que el discipulado es una guerra, es una pelea, es una batalla, y luego están tristes, no gané uno, ay, pero no, ahora qué vergüenza, yo no pertenezco más al equipo, porque no entiende que el discipulado no es un esfuerzo tuyo, el discipulado es un trabajo de la gracia de Dios. ¿Qué significa gracia? Que no eres tú el que lo consigue, es el Padre el que te lo entrega. Ahora, ¿tenía confianza Jesús cuando los envió que vendrían con resultados? Sí, porque Él sabía que era el Padre el que le entregaba a esas personas en sus manos. Ahora, piense, el discípulo piensa en que Dios le va a dar personas o en que Dios le va a dar finanzas. No. El discípulo piensa en que Dios le va a dar personas o finanzas. Finanzas. El discípulo piensa que Dios le va a dar un trabajo o lo va a poner a trabajar. Le va a dar un trabajo. O sea, él está pensando en lo suyo. Él está pensando en recibir para sus. Pero Jesús le está hablando de las necesidades de ellos. Jesús pensaba, mi Padre me da todo para que no me falte nada en esta tierra. ¿Estaba hablando de eso Jesús? No, mire el contexto. Y nadie conoce quién es el Hijo sino por el Padre. O sea que las personas que recibieron de Jesús, Jesús sabía de antemano que recibirían, que vendrían a Él, porque cada vez que los discípulos iban a preparar para que esta gente viniera a Jesús. Entonces, cuando veía a la gente venir, porque los discípulos habían ido a llevarle la palabra, entonces Jesús le respondía, es el Padre el que las entrega en mis manos. Así que nadie viene a mí sino por una razón, es porque mi Padre me las está entregando. O sea, tú nunca puedes ganar a alguien para Dios a menos que Dios te lo entregue. Esto es clave para lo que le voy a enseñar aquí. Ni quién es el Padre, sino el Hijo. O sea, nadie va a conocer a Dios si no es a través de ti. Si no somos nosotros los que llevamos al Hijo, la gente no puede conocer a Dios. No va a llegar a Dios si no hay quien les predique. ¿Cómo creerán si no les predican? Pero tampoco los vamos a ganar si no es el Padre que nos entrega eso con poder y autoridad. ¿Entiende el mensaje? Y aquel a quien el Hijo lo quiera, fíjense qué interesante, el Hijo lo revela. Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte. Interesante. O sea que lo mismo que Jesús le decía a las multitudes no era lo mismo que le decía a los discípulos. Los discípulos es gente aparte. Pregúntale que está a su lado. ¿Tú eres de la multitud o eres de los de aparte? Porque ¿sabe qué significa aparte? Esos son algunos discípulos, se demoran un poco, pero Él tiene paciencia. Porque tengo cosas más importantes que enseñarte. Una revelación que te tengo que dar. Gracias a que viniste y tienes la disposición de caminar conmigo, yo te voy a revelar cosas para que vayamos más lejos. Y las mismas cosas que me viste hacer, tú las harás y las harás mayores. ¿Ustedes qué? Yo soy apartes con ella. Fíjense, Jesús llamaba aparte a los discípulos que lo seguían para revelarles cosas más grandes. Por eso te digo, hay un nivel de revelación cuando estás sentado ahí. Gracias, ya puedes sentar. Y hay un nivel de revelación a la cual nunca llegarás a menos que digas, yo voy a servir a Dios. Porque ¿para qué Dios te va a dar una revelación que no vas a usar para llevársela a otro? Así que ¿cuántas veces Jesús llamaba aparte a los discípulos y les hablaba? Todo el tiempo. Jesús siempre apartaba a los discípulos para enseñarles cosas que la multitud no podía oír, no quería oír, no entenderían lo que Jesús les enseñaría. Entonces, esto fue lo que les declaró aparte.
Mire qué declaración. Bienaventurados los ojos que ven lo que ustedes acaban de ver. Bienaventurados los oídos que oyeron lo que ustedes acaban de oír. Ahora, ¿qué acaban de ver? ¿Qué acaban de oír? Acaban de ver gente endemoniada liberada. Acaban de ver enfermos siendo sanados. Es diferente la multitud que recibía la sanidad a los discípulos que veían cómo Dios sanaba a la gente a través de ellos. No fue a la multitud y le dijo bienaventurados que van a ser sanados. No, dijo bienaventurados vosotros porque viste cómo Dios libera, cómo Dios sana, cómo Dios levanta al hombre. O sea que hay un gozo, hay una dicha, hay una felicidad para los que quieren servir al Señor. Mire hasta qué nivel lo presenta Jesús. Ni los profetas. Ellos quisieron ver lo que profetizaban y no lo vieron, solo lo hablaron, pero no lo vieron cumplirse. Qué extraordinario. O sea que nosotros somos más bienaventurados que el profeta Elías. Somos más bienaventurados que el profeta Isaías. Isaías profetizó restauración y nosotros vemos la restauración. Y Jeremías profetizó sanidad para cura para el pueblo y nosotros vemos la cura, la sanidad y el poder de Dios para el pueblo. Por eso entienda el nivel de bienaventuranza, de privilegio que Dios te está concediendo a ti en este día. Dios te concede la oportunidad y el privilegio de ser el instrumento para que Dios cumpla su propósito de derramar su poder y manifestar la autoridad de su reino sobre demonios, sobre enfermedades, sobre pobreza, sobre ruina. Y tú lo verás con tus propios ojos y oirás. Mire, hasta reyes quisieron verlo. ¿Será que David quería ver esto? Pero no lo vio. ¿Será que los reyes de Israel hubieran querido ver un avivamiento como el que hoy tenemos? ¿Hubieran querido escuchar una predicación como la que hoy se predica, con una revelación del misterio de la gracia, de la bondad y del amor de Dios? Pero no lo vieron, no lo oyeron. Y tú estás aquí sentado, oyendo, viendo y recibiendo algo que los más grandes del Antiguo Testamento lo desearon y hoy tienes el privilegio de tenerlo. Por eso no comprendo a la gente que llega al culto así. Hay que tener el corazón muy duro. Si Dios nos está trayendo hoy algo más grande que los reyes y profetas anhelaron, que lo estamos teniendo acá y no ni siquiera nos llama la atención, es porque el corazón está endurecido. Nos hemos vuelto religiosos y no discípulos de Jesús. ¿Hay algún discípulo del Señor acá? Pero escúcheme, no solo profetas y reyes. La Biblia dice que aún los ángeles miran con atención, anhelando ser parte de eso. Por eso Miguel está en el cielo diciendo, yo quiero hacer discípulo, yo quiero predicar, yo quiero llevar la noticia. Ellos arden así, dicen, quisiera predicar, yo quiero contarle al otro. Y el Señor le dice, quieto ahí, no eres tú, es Cristian. Perdónanos, Señor. Vamos a buscar otro aquí. Gabriel está allá, Señor, yo quiero hacer ese discípulo, yo le comparto, yo le predico, yo le digo que tú moriste en la cruz, yo le digo que tú diste tu vida, que tú lo perdonaste, yo le digo, quieto, Gabriel, no eres tú, eso es demasiado alto para ti, eso es para Guillermo. A ver si les entra por aquí, ahí lo vamos a ayudar hasta cuando entre la revelación. Luego llega Rafael, el otro ángel, y le dice, Señor, yo quiero orar por ese enfermo, yo quiero que se sane. Y dice, no es para ti, Rafael, quieto ahí, tú sigue quieto ahí, eso es para Elizabeth. Hasta los ángeles quisieran predicar y Dios no los deja, porque esto es tan grande que solo los hijos de Dios, los redimidos, los que han visto la gracia de Dios, pueden participar de ello. Vamos, sacude al que tiene a tu lado y dile, despierta, que Dios te está dando una bienaventuranza, un privilegio de ver cómo Dios puede obrar en la vida de la gente. Profetas, reyes y hasta ángeles quisieran hacerlo
y Dios te está escogiendo a ti. ¿Se da cuenta que cuando Lázaro murió, dijo, manda a Moisés, manda a los profetas para que le hablen? ¿Y qué le dijo Dios? Allá en la tierra hay quienes les predican, que los oigan a ellos. Señor, manda un ángel que se le aparezca en la noche. No. Para eso tienen el testimonio de la gente que está a su alrededor. Si les creen a ellos, le creerán a Moisés, me creerán a mí. O sea que si la gente no puede oír nuestro mensaje y nuestro testimonio, la gente no va a creer en Dios. Somos privilegiados y bienaventurados de ser llamados no solo a estar con Él, sino ser preparados para ser mensajeros del mensaje, del poder y de la gloria más grande que haya existido sobre la tierra. Yo no sé cómo cambiar este privilegio tan grande por cualquier otra cosa en esta vida. No tiene ningún sentido. ¿Okay? Muy bien. Así que el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces ocurrió como una lección de discipulado. Présteme atención. La gente solo predica y habla del milagro de los panes y los peces como que, ay, las multitudes comieron. ¿Será que era todo eso? ¿Solo eso? ¿Jesús multiplicó los panes y los peces solo para que la gente comiera? ¿O había algo más ahí detrás? Ya lo estudiamos en Juan 6, que lo que había detrás era que ellos pudieran ver que el que está haciendo el milagro es el pan que ellos necesitan. No se dieron cuenta porque solo estaban pensando en el pan. Pero mientras le está mostrando el pan verdadero a las multitudes, les está dando una lección a los discípulos. Usted con el que está a su lado y dígale, un milagro es un curso de Dios para entrenarte, para equiparte, para que hagas discípulos. El problema es que la gente que experimenta el milagro, ¿qué pasa? Ya, recibí lo que quería y se pierde lo mejor, no puede ver más allá. ¿Okay? Entonces, quiero que vaya a Juan 6:6. Juan 6:6. Y vamos a ir rápidamente. Tengo el desafío de darle esto en 15 minutos. Nadie dice amén, por eso es que me demoro más. Por su incredulidad. Así que aquí estamos cambiando la dinámica de cómo alimentarme yo a cómo alimentar a muchos. Escríbalo ahí. Estamos cambiando la dinámica de cómo alimentarme yo a cómo alimentar a muchos. Ahora, ¿qué está diciendo Jesús que es bienaventuranza? ¿Que usted encuentre cómo alimentarse? No. Que usted encuentre cómo alimentar a muchos. Esa es la bienaventuranza. Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Ah? ¿Ya está en Juan 6? Sí, amén. Biblias abiertas. Vamos. Que no haya agenda sin Biblia. Que no haya Biblia sin agenda. Pero habla su Biblia, por favor. Yo quiero que la estudie. Es un estudio. Juan 6:6. Entonces, el milagro fue un ¿qué? Entrenamiento, una lección. Cómo alimentar a muchos. Y enseñarles este principio. Que los milagros y la alimentación de los discípulos es un acto de la gracia y de la bondad de Dios. Es una expresión del amor de Dios. El milagro, la multiplicación, es una muestra de la gracia y es una muestra del amor de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que aprender nosotros los que servimos a Dios? Gracia y amor para alimentar multitudes. ¿Okay? Pues mire, el versículo 6 dice, pero esto decía, ¿para qué? ¿Para qué? Probarle. O sea que antes de que ocurra el milagro, anunció que aquí hay una prueba. Por favor, engánchese, porque esto le puede cambiar la vida. Cuando usted piensa en pruebas, piensa en superar algo que usted tiene como una dificultad personal. Ese es el nivel del apóstol o el del discípulo. Pero tiene que entrenar a Jesús al discípulo
para que pueda ser apóstol? La mayoría de la gente con mentalidad que no avanza y no progresa, siempre piensan que están viviendo aquí las pruebas. ¿Y qué es la prueba? Que no puedo pagar el arriendo, que me vino una enfermedad y el médico no tiene respuesta, que tengo una crisis familiar y cada vez que trato de arreglarlas empeora. Y ellos dicen, estoy en prueba. La pregunta es, ¿Dios te mete en problemas solo para que los resuelvas? ¿O la prueba de Dios es siempre para entrenarte, para que sepas cómo hacer para que puedas bendecir a otros? Lucas 4, no lo busques, solo escríbalo. Jesús fue probado para ver si él podía suplir sus necesidades o para cumplir su propósito de alimentar necesidades. ¿Tenía problemas Jesús para vivir, para comer, para estar sano? No. Entonces, ¿por qué fue probado? ¿Por qué fue llevado al desierto en Lucas 4 para ser probado? Porque necesitaba ser entrenado. El padre tenía que enseñarle a su hijo cómo supera los obstáculos para que tú lleves la bendición a otros. O sea que el padre le tiene que enseñar al hijo a ser productivo, a superar los obstáculos para que te vuelvas capaz y multipliques la bendición. Es una lección de multiplicación. Entonces por eso cuando Jesús fue tentado y probado, en el 18 dice, en el 14 dice, volvió en el poder del Espíritu Santo. Pues el Dios te da poder y autoridad, pero te va a probar y te va a entrenar para que vuelvas con poder y autoridad. Y en el 18 declaró, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido y estoy aquí no solo para pasarla bueno, no solo para recibir lo que necesito, estoy aquí para darle una buena noticia a los pobres, estoy aquí para sanar a los quebrantados de corazón, estoy aquí para liberar a los cautivos y para predicar que mi Padre ya mandó el año agradable. Dios necesita entrenarte y enseñarte a resolver circunstancias para que lleves la gracia de Dios. Es ahí donde muchos se quedan. Porque número uno, no saben resolver ni sus propias dificultades, porque todavía no han entendido la gracia y el amor, el poder y la autoridad sobre sí mismos. Pues mucho menos lo van a hacer para otros. Pero mire qué dice ahí. Esto decía para qué probarle. ¿Qué es lo que decía para probarle? Vamos al contexto. Jesús está con los discípulos y con las multitudes que lo siguen. ¿Y cuántos días le predicó a esa multitud que lo siguió? 3 días. ¿Cuántos días duró predicándoles? Oiga, si Jesús bajara otra vez y predicara, ¿habría gente que se sentara a escuchar sus predicaciones? No sé. Pero la gente lo siguió por 3. Y la historia dice, usted puede estudiarlo en su casa, que se les acabó la lonchera. Se les acabó la vianda. ¿Cómo se llama lo que llevas para el camino? Hay otro nombre que le dan ahí. Merienda. ¿Ha visto usted que cuando usted se sube al bus para ir ahí a Villavicencio hasta Barranquilla, por allá a mitad de camino alguien saca una bolsa de pollo y fiambre? Muy bien. ¿Será que la gente había llevado fiambre? Sí. Pero ya después de 3 días. Ahora están en el 3er día y Jesús había predicado el día entero. ¿Okay? Pero cuando estaban ya cansados, dice la palabra, que ministraban gente y no tenían los discípulos que servían a Jesús ni tiempo para comer. Lo vas a ver en uno de los versículos que vamos a poner acá. No tenían ni qué. O sea que los discípulos se preocupaban porque ellos tenían que comer. No, ya ellos estaban en otro cuento. Tú no puedes servir a Dios hasta que dejes de preocuparte porque tienes que comer. Y dejas de preocuparte de tus asuntos. Y empiezas a preocuparte por los asuntos de Dios. Ya leímos otros versículos donde dice, trabajen, no por la comida que perece. O sea que las multitudes, ¿por qué trabajan? Por la comida. Pero los discípulos, ¿por qué trabajan? Por la vida eterna, por la palabra de Dios. ¿Okay? Entonces Jesús llama a los discípulos y dice, vengan, reposemos. Vamos a un lugar aparte para descansar. Pero cuando se fueron aparte, ¿qué hicieron las multitudes?
Los siguieron. Y cuando vinieron las multitudes, dice la palabra que Jesús los vio. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellos. ¿Por qué? Porque tenían hambre. Porque eran como ovejas sin pastor. Y si no tienes pastor, no tienes pasto. Es decir, no tienes la palabra. No tienes el alimento espiritual. Por eso le dice a los discípulos: pidan al Padre que les envíe ¿o qué? ¿En qué está pensando el Padre? En obreros. ¿En qué está pensando Jesús? En obreros. ¿En qué cree que está pensando el pastor? No porque no me interesa su necesidad, sino porque hay tantas necesidades afuera que Dios te va a entrenar a ti para que tú no solo vivas suplido de tus necesidades, sino seas un canal para suplir necesidades. Quiero que enfoques tu mente y tu corazón en esto. Entonces, pero mire la respuesta: porque él sabía lo que había de hacer. O sea que cuando vinieron las multitudes otra vez, dice que pasó todo el día predicando y se hizo tarde. Y ya la gente estaba, después de 3 días, que se desmayaba. 3 días escuchando una predicación sin comer. Había más de uno que se caía. Pero además estaban en un lugar lejano, en un lugar desértico. Entonces Felipe, piloso Felipe, ¿cierto? El más piloso y más inteligente, se le acerca a Jesús mientras está predicando. Jesús está allá, bla, la parábola, el sembrador, bla, predicando. Y se le acerca a Felipe y le dice: Señor, ya es muy tarde. Y lo que trajeron para comer ya se acabó. Y están que se desmayan. Y mire lo que se le ocurre decir: despídalos para que se vayan a buscar comida. Entonces ahí viene la respuesta de Jesús. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Dadles vosotros de comer. O sea, hay gente que viene a la iglesia solo, pero llega un día en que el Señor te dice: dales tú de comer. ¿Tú solo estás preocupado por comer? Pues ¿cómo Dios te puede enviar? Pero cuando ya eres entrenado, ya no estás preocupado por comer, ya confías en el Señor, entonces Dios te dice: entonces, este es un desafío, ¿para comer o para dar de comer? Tienes que crecer porque Dios te necesita. Supera el desafío de comer para que aprendas el desafío cómo dar de comer. Entonces dice que esto le dijo para probarle, porque él ya sabía qué hacer. Escriba ahí, por favor. Un discípulo, una persona que cumple una misión, tiene que saber qué hacer. Entonces, ¿cuál es la falla? Usted ve a la gente fallando, la gente renunciando, la gente cayendo, la gente desanimándose por una sola razón: no siguieron el entrenamiento. El día de la multiplicación de los panes y los peces andaban por allá ocupados en otra cosa. Entonces no aprendieron la lección. Jesús te va a dar una lección. Qué bueno que hoy pudiste venir, que hoy tomaste tiempo para escuchar la lección. Ahora, esta es una lección y una instrucción, pero va a llegar el día en que lo vas a ver práctico allá afuera. Dios te va a poner frente a gente a la que tú vas a tener que darle de comer. Y recuerde que el pan que damos no es un pan de este mundo. Ahora, amén, si tú vas a dar un mercado, que después de ese mercado la gente conozca a Jesús y vea la gracia de Dios. Porque si solo das un mercado, no haces ninguna diferencia con el mundo. Un mercado no entra gente al reino de los cielos. Es la fe de la predicación del Hijo de Dios. ¿Okay? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. ¿Alguien aquí quiere saber qué hacer para alimentar discípulos y para alimentar multitudes y multiplicar la bendición de Dios en la tierra? Quiero asegurarme que quiere saber para poder darle la enseñanza. ¿Alguien quiere saber qué hay que hacer? Ahora, ¿sabía Felipe qué hacer? ¿Sabía Pedro qué hacer? Pero sí tenían excusas, sí tenían argumentos, sí tenían obstáculos. Sí, yo se los voy a destapar. ¿Está listo? Lo voy a desnudar. Porque usted tiene que quitarse el vestido viejo para ponerse uno nuevo. Así que lo voy a desnudar. ¿No quiere que lo desnude?
delante de su esposo. Dios tiene que quitarnos los trapos viejos para podernos dar vestido nuevo. ¿Alguien aquí quiere que Dios le quite la ropa vieja para que le ponga una nueva? Paradigmas y obstáculos para que la gente haga discípulos en la iglesia. El no. ¿Cómo no ser un discípulo que bendice a otra gente? Lo primero, primer paradigma, la excusa del tiempo. Por ahí arranca la cosa. ¿Cuál es la primera excusa? Entonces se acerca, Felipe le dice, Señor, ya es demasiado tarde. Mejor, despídelos. Jesús dice, para ti es tarde, pero para mí todavía hay tiempo. Porque Jesús les dijo, levanten los ojos, porque ustedes dicen, faltan 4 meses para la siega. Yo les digo, es el momento de la cosecha. O sea que tenemos un problema que siempre usamos como excusa para no ser entrenados en Dios y no cumplir la misión. Y es la excusa del tiempo. ¿Por qué no estás sirviendo a Dios y cumpliendo tu propósito? ¿Tú crees que no tienes tiempo? ¿Tú crees que ya se pasó la hora? Que ya se pasó el tiempo. Marcos 6:30. Ahora, número 2. ¿Es 35? 6:35, así lo corregimos. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es y la hora. Señor, se te hizo tarde. Muy larga la prédica. Muy tarde ya. Siempre la gente tendrá problemas con él. Es más, hay gente que se sienta en el culto y ya empieza. Tú no puedes ser una persona que Dios entrene si siempre tienes problemas de tiempo. 2. El problema de la responsabilidad. Y hay gente que supera el problema del tiempo, pero se queda estancado en el problema de la responsabilidad. Cristian, tengo a Nelson allá, está teniendo dificultades y problemas allá con su esposa, por favor, atiéndelo. No, pastor, es que tengo que entregar un trabajo. Entonces él piensa que Nelson no es su responsabilidad, que él tiene sus propias responsabilidades. El problema es que asumimos responsabilidades de manera egoísta, porque asumimos responsabilidades solo lo que nos interesa. Mi casa, mi negocio, mi mujer, mis hijos. Entonces, ¿cuál es la más fácil? Despídelos y que ellos mismos vayan y busquen dónde comprar. ¿Qué tal la respuesta? Hermana Iris, que Cristina ya está desanimada porque está luchando con un problema de enfermedad. No, eso que Cristina doble rodillas, que lo resuelva ella sola. Eso es problema del otro. Yo tengo mis propios problemas. Entonces, la iglesia a veces no crece y avanza porque tenemos problemas de asumir responsabilidad. Mire que dijeron, que vayan a los campos, que ellos mismos saquen de su bolsillo y que ellos compren pan. Pues no tienen que comer, que de su bolsillo, que ellos mismos paguen. Entonces Jesús les dice, no es responsabilidad de ellos, es responsabilidad nuestra. Entonces, ¿cuál es la segunda razón por la cual la gente no hace discípulos? Tiene un problema de responsabilidad espiritual.
Usted dice, es que tengo que cumplirle a mi jefe. Es que tengo que cuidar el perro, mi perro. Es que tengo un negocio. Y la gente se cree muy responsable para ser irresponsables con el llamado de Dios. Muy responsables para las cosas de este mundo y irresponsables con las cosas de Dios. Número 3. Tantos calladitos. Parece que están como anestesiados, como que les están haciendo cirugía. Parece que le están cortando algo, podando. ¿Están en Gilgal? Un pedazo ahí le está haciendo estorbo. Tranquilo, lo vamos a sacar. Y lo bueno de esto es que lo vamos a dejar vivo y lo vamos a sacar de aquí victorioso. Número 3, el paradigma del costo y del esfuerzo. Si yo le digo, hermano, hoy es hasta las 12 de la noche y va a recibir 600,000 pesos, ¿se quedaría? Con toda certeza que sí. Porque la gente se esfuerza por las cosas materiales. Es más, no le digo 600,000 pesos, pero le digo, quédese hasta las 12 de la noche y le vamos a dar mercado para el mes. ¿Podría yo predicar de aquí hasta las 12 de la noche? Uf, no tendría dónde sentar gente acá. Porque la gente puede hacer un esfuerzo mientras sea por algo que se van a ganar material. Pero cuando hay un costo y un esfuerzo por algo que es espiritual y que va a beneficiar a otro, por eso la gente trabaja duro por comida, pero no trabaja duro por las cosas espirituales. Porque cada vez que se trata de lo espiritual dice, eso es demasiado. Mire la respuesta de los discípulos. Juan 6:7. Aunque trabajáramos, ¿qué? Meses enteros. O sea, para poder hacer discípulos y alimentar a las multitudes hay que trabajar meses enteros. O sea que la gente siempre piensa en ¿qué? Que se trata de trabajo, trabajo, esfuerzo, esfuerzo. Entonces cuando uno le dice a una persona vamos a ser discípulos, ¿qué piensa? Eso es mucho trabajo y además yo estoy cansado porque tengo mucho trabajo para poder pagar el arriendo. Y tengo un paradigma y un obstáculo para servir a Dios. Primero porque estoy ocupado trabajando y segundo porque pienso que trabajar para Dios, para ganar a alguien es demasiado trabajo. Entonces lo primero que pensó Felipe Son es para lograr esto hay que trabajar meses enteros. ¿En cuánto tiempo lo resolvió Jesús? ¿En cuánto? Usted cree que necesita meses y trabajo duro y Dios dice, usted no sabe que esto es por gracia, que tengo poder y autoridad y en un instante lo puedo resolver. Pero él sabía qué hacer. El problema es que el discípulo no sabía cómo lograr resultados multiplicadores sin tener que desgastarse. Porque el hombre caído solo piensa en con el sudor de la frente. Trabajo, lucha y esfuerzo. Si trabajáramos meses enteros no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a esta gente. El paradigma no solo del costo y del esfuerzo, porque la gente se esfuerza para todo menos para las cosas de Dios y para bendecir a otros. Pero va el otro, el cuarto, el último. El problema, una respuesta aquí para los del punto 1. Juan 5:17. ¿Qué respuesta hay ahí? Recuerdan que Jesús sabía qué hacer. El estudio del 6 depende del 5. ¿Por qué Jesús sabía qué hacer? Esta es la respuesta. Porque él dijo, mi Padre, y yo, pero no puede el Hijo, sino el Padre se lo da. Escúchame, no es tu trabajo, es el Padre que está trabajando en ti, contigo y a través de ti. Por eso no puede el cristiano hacer nada por sí mismo.
No es solo. Si yo le digo, hermano, vaya, haga discípulos, no es solo. No es su lucha, no es su trabajo. Es que el Padre está contigo, es que el Hijo está contigo, es que la gracia está contigo, es que el Señor está contigo. No lo puedes hacer por ti mismo, pero es el Señor el que hace el milagro y trae la multiplicación. Entonces, si yo le digo, hermano, gane a 10, el pastor cree que es que no tengo nada que hacer. Y para ganar a 10, me demoro como 10 años. Todavía no entendió de qué se trata el milagro. Dios tiene gracia y poder para que podamos multiplicarnos este año. ¿Alguien lo cree? Número 4, para cerrar aquí y ir a las respuestas de Jesús. ¿Qué es esto para tan grande multitud? Es el problema de la insuficiencia. Entonces, ¿qué pasa? El hermano aquí dice, no estoy listo. Hermano, vamos a ser discípulos. No, pastor, todavía me falta. No, pastor, yo no sirvo para eso. Yo tengo debilidades. No alcanza. Y el otro paradigma que la gente tiene excusa para no cumplirle a Dios es, soy insuficiente. No me alcanza lo que tengo. 200 denarios bastarían. Entonces la respuesta de Dios. ¿Alguien quiere saber las respuestas de Dios? ¿Quiere conocer las respuestas de Jesús que sabe qué hacer? Número 1, versículo 11. Todos abran Juan 6:11. ¿Qué hacer para ser discípulos por gracia? ¿Cómo lograr multiplicación? Y esto le sirve en todas las áreas de su vida. Solo que no sea sinvergüenza para ir a aplicarlo en su negocio, en sus cosas personales, porque entonces no entendió nada. Porque le sirve para el negocio, pero esto es para que extendamos el reino de Dios. Entonces, al menos cada miembro de la iglesia tiene alguno de estos 4 obstáculos para poder servir a Dios y ser efectivo. Al menos uno, al menos. Tiene 4, hermanas, le vamos a hacer liberación ahora. Tranquila. Porque conoceréis la verdad. Usted quería verla ahí vomitando y todo lo demás. No, esa no es la liberación que le vamos a hacer. La palabra de Dios te hace libre. Esta es la verdad. Número 1, Jesús dijo, ¿qué hay? ¿Cuánto tienen? Y entonces los discípulos empiezan a mirar a ver qué quedó. Todo el mundo se comió todo. ¿Qué quedó? Solo uno no se comió lo que traía todavía. Muchachito. ¿Y qué le quedó al muchachito? 5 panes. Y cuando Felipe lo tomó y dijo, ¿pero qué es esto para esta grande multitud? No alcanza. ¿Pero qué hizo Jesús? Tomó lo que Felipe menospreció. Jesús lo tomó. Lo que tú menosprecias, Dios sabe que es útil y valioso. Tú dices no alcanza, Dios dice dámelo. Solo tráemelo. Yo sé qué hacer. Pastor, es que no me alcanza. Tráeme lo que tienes. Yo sé qué hacer. Va Elías a la viuda y le dice, declárame lo que tienes en casa. Porque la viuda estaba pensando en comerse la última arepa y morirse. Pero cuando él le dice, dame de comer a mí, ¿qué dijo la viuda? Ay, no juegues conmigo. Pensaba llevar unos leños, preparar una arepa, comer con mi hijo y echarnos a morir. Y Elías le dijo, dime, declárame, ¿qué tienes en casa? O sea que el problema que tenemos, ¿cierto? Es que negamos lo que hay en nuestras manos. Todos, absolutamente todos aquí, tienen algo en sus manos. Pastor, pero que eso es tan poquito. No se preocupe. Lo importante es que usted lo ponga en las manos del Señor. Solo son 5 panes para 5,000. Te voy a enseñar una lección. Yo tengo poder. Yo soy el Shaddai, el Dios más que suficiente. Yo soy el Dios que multiplica cuando alguien confía en mí, cuando alguien cree en mí y cuando alguien pone en sus manos lo poco, yo lo multiplico y lo aumento. Pon en las manos de Dios. Yo no sirvo mucho para eso. Hermano, yo pasé por estos 4 paradigmas, por eso lo estoy predicando de esto hoy. Yo lo puedo ver en la Biblia porque yo pasé por ahí. Por el problema del tiempo. Yo pasé por el problema de la insuficiencia. Yo le decía repetidamente al Señor, no sirvo, no puedo, no alcanza.
Yo pasé por el problema de la responsabilidad. Llegó mi pastor y me dijo, tenemos una obra que abrir en Montería, lo necesito. Y yo le dije, mi papá está enfermo, tengo responsabilidad. Yo me comprometí con él. Por eso cuando usted me viene con excusas de tiempo, de responsabilidad, de insuficiencia, tranquilo, yo lo conozco. Yo ya pasé por ahí. Todas esas excusas yo se las di a Dios. ¿Y sabe cuál me sirvió? Ninguna. Porque Dios es el Dios que las suple todas, que tiene todas las respuestas. Respuesta número 1, toma lo que tienes. Toma lo que, usa lo que tienes y ponlo en las manos del Señor. Ay, que yo hago tarjeticas, eso sirve, hermano. Si supiera cómo una tarjetica puede bendecir gente. Ay, pastor, es que yo hago dibujitos. Los dibujitos suyos sirven. Oiga, no se animan acá. ¿Qué es lo que sabes hacer? ¿Qué es lo que puedes hacer? En las manos de Dios todo será valioso. Había una hermana en la iglesia, es un testimonio real, que por problemas de salud ya no pudo volver a caminar. Tenía una debilidad en su sistema y no podía levantarse. Así que tenía dificultad y le dijo, Señor, yo quisiera predicar tu palabra, pero sabes mi dificultad aquí. Y mientras estaba hablando de eso, el Señor le dijo, pero ¿qué puedes hacer? Y ella se detuvo un momento y reflexionó y dijo, bueno, Señor, lo que yo sé hacer es cantar. Yo fui parte de la alabanza de la iglesia, toco piano, es lo único que puedo hacer. Pero ¿de qué sirve tocar piano si no puedo moverme de acá? Y el Señor le dijo, pero tienes un teléfono ahí al lado. ¿Cómo? ¿Qué puedo hacer? Así que puso un anuncio. Esto es real. Si necesitas consuelo, apoyo, si estás en conflictos y en necesidades y buscas una respuesta, marca este número. Ella ponía la bocina del teléfono sobre el piano y empezaba a cantar y adorar a Dios. Mientras ella cantaba y adoraba a Dios, al otro lado, la otra persona caía llena del Espíritu Santo. Y Dios empezaba a sanar gente. ¿Tú crees que tienes excusas para hacer algo para Dios? Toma lo que tienes, te dice el Señor. Identifica lo que tienes antes de ponerte a negar las cosas. Antes de decir no, identifica que hay algo que Dios va a usar en tus manos. Número 2. Después que Jesús tomó los panes, ¿qué hizo? Dio. Entonces, ¿cuál es la segunda manera en que tú empiezas a superar los obstáculos para volverte una bendición? Aprende a dar gracias por lo que tienes. Si eres agradecido, sabrás bendecir personas, porque te encontrarás alrededor montones de gente que no sabe ni de reconocer lo bueno que tienen en su vida. Pero si eres una persona que agradece y reconoce lo que tienes a tu alrededor, tú sabrás cómo ser una bendición para otros. Agradece lo que tienes. Ahora, imagínese a Jesús con los 5 panes diciendo gracias, Señor, por el alimento de estos 5,000. Y mientras usted está orando, su mente le dice, ridículo. ¿Cómo va a agradecer por 5 panes si tiene que alimentar a 5,000? Pero dígale a su vecino, es el poder de la gratitud. La gratitud multiplica lo que tienes en tus manos y pones en las manos del Señor. Así que Jesús, en vez de quejarse porque no alcanzaba, lo levantó y dio gracias. Da gracias por lo que eres, por lo que tienes y por lo que has aprendido. Porque escúchame, lo que Dios te ha dado, lo que has aprendido, es lo que Dios usará para bendecir a muchos. No dejes que alguien te acuse y te señale por tus debilidades, porque a pesar de tus debilidades, Dios se glorificará en tu vida. Número 3. Después que dio gracias, repartió. Pastor, es que yo solo hice el curso 100. Reparta el 100. Pero pastor, es que tengo que completar el 300. No, reparta el 100 si quiere llegar al 300. Pero mientras no repartas, aquello que tienes en tu mano no se va a multiplicar. Pastor, es que me falta.
No importa lo que falta, no pienses en lo que falta, piensa en lo que tienes, dale gracias a Dios y con lo que tienes, dáselo a otro. Que solo me sé el folleto número 1, pues vaya y enseña el 1. Pastor, y entonces el 2, el 3, pues Dios tendrá gracia para que llegue otro y enseñe el 2. Pero usted será parte del proceso de bendición de otros. Entonces, como todos participan en la siembra, todos participan en la cosecha y en la bendición. Ay, que lo mío es poquito. Lo poquito que tú haces aquí servirá para que el reino de Dios crezca. Pon lo que tú tienes, repártelo, compártelo con otro. No te quedes con eso guardado, comparte lo que tienes. Piensa ahora mismo qué tienes de Dios y compártelo. Número 4, trabaja en equipo con lo que tienes. Y ese es el problema de algunos, que quieren ser instrumento en las manos de Dios, pero son individualistas a morir. Creen que ellos solos pueden hacer todo. Creen que ellos solos lo pueden lograr todo. No tienen autoridad, no tienen cabeza, no tienen equipo, no tienen iglesia. Andan sueltos por ahí. Esa es la gente que nunca da frutos permanentes y resultados constantes. Si tú quieres ver milagros extraordinarios, no trabajes solo, trabaja en equipo. Los milagros no suceden con gente que anda sola. Los milagros siempre suceden con gente que trabaja en equipo. Ahora fíjese, cuando Pedro estaba pescando solo o estaba pescando acompañado. Solo. Estaba solo. Y Jesús se le acerca y le dice, tira a la derecha. ¿Y qué le dijo Pedro? He pescado toda la noche y nada he conseguido. ¿Por qué? Porque él estaba solo luchando en sus fuerzas. No tenía equipo. Pero Jesús le dijo, echa la red. Y dijo, en tu nombre, en tu palabra echaré. Y la red se llenó tanto que se rompía. Y cuando empezó a romperse, llamaron a otras barcas y dijeron, ayúdennos. Y los otros tuvieron que subirse a la barca y ayudar a recoger la multiplicación de los peces. Los milagros y el crecimiento no sucede con gente que anda sola. Los milagros suceden cuando hay una iglesia que sabe trabajar en equipo. Por eso él no le dio a la multitud, le dio ¿a quién? A los discípulos. Y los discípulos y sentaron a la multitud en grupos de 50. O sea que aquí hubo un trabajo organizado. No cada uno salió a la topa tolondra, sino era un trabajo Si queremos ver la gloria de Dios, necesitamos organizarnos y trabajar en equipo. Voltea que está a tu lado y dile, necesitamos trabajar en equipo. Necesitamos trabajar juntos, porque lo que vamos a recoger es grande, es una multiplicación grande del Señor. Trabaja en equipo. Vamos a terminar. Número 5 final. Administra y cuida lo que tienes. Una vez que hay resultados, ¿qué hay que hacer con lo que Dios nos da? Hay que cuidarlo. Entonces, si Dios te da un discípulo, hay que cuidarlo. Ahora, ¿cómo cuidar a un discípulo? Esta fue la palabra de Jesús. Recoged. Otra versión dice, la Reina Valera creo que es, juntad todo. ¿Qué hay que hacer con los resultados? Juntarlos. ¿Cómo la gente entonces se afirma? ¿Cómo la gente permanece en Dios? ¿Suelta o junta? Junta. Cuando las cosas están sueltas, ¿se desperdician? Sí. Pero cuando usted lo junta, se fortalece. Entonces, el hermano aquí, estos 3 se reunieron y ganaron a 3. Pero de los 3 recogieron 1. ¿Qué hacen con ese 1? Lo juntan con estas hermanas aquí que lograron 2. Entonces las que lograron 2 le dicen, podemos más que ustedes. No. Junta el 1 con los 2 que están aquí. Y allá son duros en el evangelismo, entonces allá ganaron 10. Entonces no le decimos felicitamos a los de 10 a estos hermanitos, ¿sabe qué? Renuncian a esto mejor. No, juntamos los 10 con los 2, con el 1, porque cada uno está trayendo una parte. Lo juntamos y levantamos la gloria a Dios y decimos gracias, Señor, porque nos diste un resultado. Recoges y administras lo que Dios te da en tus manos para que nada te pierda, porque gente que Dios nos da no la podemos perder. Lo recogemos, lo juntamos. Póngase de pie.